Quédate conmigo, porque esto apenas comienza. Carlo tenía 11 años la primera vez que me habló de esto. Era una tarde común. Uno de esos días en que el sol entra por las ventanas de una forma suave y la casa huele a café y todo parece tranquilo. Yo estaba en la cocina y él entró despacio, se sentó en la silla de siempre y me miró con esos ojos suyos que nunca eran los ojos de un niño ordinario. Me dijo: «Mamá, ¿sabes que el engaño más grande que existe no viene de afuera?» Yo lo miré sin entender del todo. Le pregunté qué quería decir. Y él respondió, con una calma que todavía me estremece recordar: «El engaño más grande viene de adentro, porque cuando algo te seduce por dentro, ya no lo reconoces como peligro». Tenía 11 años. Yo no supe qué responder. Simplemente lo abracé. Y él dejó que lo abrazara, como hacía siempre, con esa ternura tan suya. Pero yo sentí que esa frase no había salido de la imaginación de un niño, había salido de algún lugar más profundo. Años después, entendí de dónde. Carlo tenía una devoción particular por la Eucaristía. Eso ya lo saben muchos. Pero lo que pocos saben es que en esa devoción, en esas horas largas que pasaba en silencio frente al Santísimo, Carlo recibía cosas. No visiones dramáticas, no apariciones con luz y trompetas. Eran comprensiones. Así es como él lo describía. Como si de repente algo que estaba oscuro se volviera completamente claro. Como si una puerta que siempre había estado cerrada de repente se abriera. Y al otro lado hubiera una verdad que ya existía desde siempre, esperándolo. Y una de esas comprensiones tenía que ver con lo que viene, con lo que ya está aquí. Carlo me habló del anticristo no como una figura de película, no como un monstruo con cuernos o un villano de cómic. Me habló de él como de una fuerza, una inteligencia, una presencia que actúa de forma quirúrgica, silenciosa y que lleva siglos preparando el terreno. Y lo primero que me dijo fue esto, y necesito que lo escuches con cuidado. El anticristo no va a presentarse como el mal, se va a presentar como la solución. Detente ahí. ¿Sientes el peso de esa frase? Porque eso lo cambia todo. Si esperamos a alguien que llega con violencia, con destrucción obvia, con un rostro que nos grite peligro desde el primer momento, ya nos perdimos. Ya llegó demasiado tarde la comprensión. Carlo decía que la característica central, la más peligrosa, es la imitación. El anticristo no destruye la fe, la imita. No elimina lo sagrado, lo reemplaza con algo que se le parece tanto que la mayoría no nota la diferencia. Y me preguntó algo que todavía me resuena. Mamá, ¿cómo reconoces una moneda falsa? Le dije que comparándola con la verdadera. Y él sonrió y dijo, exacto. Por eso el primer ataque siempre es contra la moneda verdadera, contra Cristo, contra la iglesia, contra los sacramentos. Porque si logra que la gente los abandone o los dude, ya no tiene con qué comparar. Hay algo más que Carlo describió, y esto es lo que más me costó escuchar. Me habló de la velocidad. Dijo que en los tiempos finales todo iba a suceder muy rápido, no en siglos, no en décadas, en años, en meses, con una velocidad que iba a impedir que la mayoría pudiera procesar lo que estaba pasando antes de que ya fuera demasiado tarde para reaccionar. Y cuando me dijo eso, yo pensé que era algo lejano, algo que quizás ni yo vería en mi vida. Pero Carlo me miró fijo y me dijo, «Ya está pasando, mamá, míralo, ya está pasando». Eso fue hace más de 20 años. Y hoy, cuando miro el mundo, cuando veo lo que ha cambiado en tan poco tiempo, cuando observo cómo ciertas ideas que antes eran impensables ahora son normales, cómo ciertas verdades que antes eran evidentes ahora son cuestionadas, cómo la fe se ha vuelto algo vergonzoso para muchos, algo anticuado, algo que hay que esconder. Me acuerdo de esa frase, ya está pasando. Pero hay algo que Carlo también me dejó muy claro. Y no quiero que lo pierdas porque es fundamental para entender todo lo que viene después. Él nunca habló de esto con desesperanza. Nunca. Cuando describía todo esto,
Cuando ponía en palabras estas cosas que lo llenaban de una claridad que yo no comprendía del todo, no había miedo en su rostro. Había algo que yo solo puedo describir como urgencia amorosa. Como quien ve que el fuego se acerca y corre a despertar a los que duermen, no para aterrarlos, para salvarlos. Esa era Carlo, esa era su misión. Y hoy, al contártelo yo, siento que de alguna forma sigo siendo parte de esa misión, porque él ya no puede hablar. Pero yo sí. Y lo que Carlo me reveló sobre los detalles concretos del engaño, sobre los 3 campos en los que el anticristo opera con más fuerza hoy mismo, en tu vida, en tu familia, en tu pantalla, eso te lo voy a contar ahora. Porque si hay algo que aprendí de mi hijo, es que la verdad no se guarda, la verdad se entrega, quédate. Lo que viene es lo más importante de todo. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin teléfono, sin música, sin ninguna pantalla encendida y simplemente estuviste contigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que tu mente no estaba corriendo detrás de algo? De una notificación, de una preocupación, de un video, de una conversación que no termina. Tómate un segundo genuino para responder eso. Porque Carlo decía algo que al principio me pareció sencillo, pero que con los años entendí que era una de las cosas más profundas que jamás me dijo. El primer campo de batalla del anticristo no es la política, ni la economía, ni siquiera la religión, es la atención humana. La atención, lo que tú decides mirar, lo que tú decides escuchar, lo que ocupa tus pensamientos antes de dormir y lo primero que buscas al despertar. Ahí es donde comienza todo. Carlo me explicó que el anticristo opera en 3 campos principales. Y quiero que los escuches con cuidado, porque cuando los entiendas, vas a empezar a verlos en todas partes. Y una vez que los veas, ya no vas a poder dejar de verlos. Eso puede ser incómodo, te lo advierto desde ahora, pero también es liberador, porque lo que se nombra se puede enfrentar. El primer campo, la fragmentación de la identidad. Carlo hablaba de esto con una precisión que me dejaba sin palabras. Decía que uno de los objetivos más claros del enemigo es que el ser humano deje de saber quién es. No de forma violenta, no arrancándole su fe de golpe, sino poco a poco, pregunta a pregunta, duda a duda. ¿Quién eres realmente? ¿Estás seguro de lo que crees? ¿No será que lo que te enseñaron de niño era solo un condicionamiento cultural? ¿No será que la verdad es relativa, que cada uno tiene la suya? Esas preguntas, en apariencia inocentes, en apariencia intelectuales, tienen un efecto devastador en el alma cuando no hay una raíz profunda que la sostenga. Carlo lo decía así: cuando una persona no sabe quién es, acepta cualquier identidad que le ofrezcan, y el enemigo siempre tiene una lista de identidades disponibles. Míralo en el mundo hoy. La confusión sobre la identidad humana, sobre el propósito de la vida, sobre lo que somos y para qué estamos aquí, nunca había sido tan profunda, tan extendida, tan normalizada. Eso no es un accidente. El segundo campo, la sustitución de lo sagrado. Este fue el que más me impactó cuando Carlo me lo explicó, porque es el más sutil y por eso el más peligroso. Él decía que el anticristo no le declara la guerra abierta a Dios. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de detectar. Lo que hace es construir altares paralelos, espacios que se sienten sagrados, que generan devoción, que producen emoción profunda, que crean comunidad y sentido de pertenencia, pero que no tienen a Cristo en el centro. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esos altares pueden ser completamente seculares y visibles. Pueden ser la tecnología, el entretenimiento, los ídolos de la cultura popular, ciertas ideologías que prometen redención y salvación a través de causas humanas. No estoy diciendo que todo eso sea malo en sí mismo. Carlo nunca fue simplista, pero sí decía esto con mucha claridad. Cuando algo ocupa en tu corazón el lugar que le pertenece a Dios, aunque se vea hermoso, aunque se sienta bien, aunque te haga llorar de emoción, está operando como un sustituto,
y los sustitutos siempre te dejan vacío al final. ¿Cuántas veces has buscado llenarte con algo que no era él y terminaste más vacío que antes? Yo lo hice. Yo, que era la madre de Carlo, lo hice. Y él me lo dijo con amor sin juzgarme. Me lo dijo porque me amaba. El tercer campo, la inversión del tiempo. Este es el más concreto de los tres y el que más me hizo pensar en la vida cotidiana. Carlo decía que el anticristo necesita una cosa por encima de todo: que los seres humanos estén siempre ocupados, siempre distraídos, siempre corriendo. ¿Por qué? Porque el silencio es peligroso para él. En el silencio, el alma escucha a Dios. En el silencio, la conciencia habla. En el silencio, las preguntas verdaderas emergen, las que no tienen respuesta fácil y que nos obligan a crecer. Pero si logra que nunca tenga silencio, si logra que cada momento de quietud potencial sea llenado por una pantalla, por un ruido, por una distracción, por una urgencia artificial, entonces puede pasar años, décadas, frente a un alma sin que esa alma lo note. Carlo lo decía así, y esto se me grabó para siempre. El alma que no tiene silencio es un alma que no se pertenece a sí misma. Y luego me preguntó, mirándome directo a los ojos: «Mamá, ¿cuánto tiempo hace que tu alma te pertenece a ti?». Yo no pude responder ese día. Ahora necesito preguntarte algo directamente. ¿Reconoces alguno de estos tres campos en tu propia vida? No tienes que responder en voz alta. Solo sé honesto contigo mismo en este momento. ¿Hay confusión sobre quién eres realmente? ¿Sobre cuál es tu propósito? ¿Hay algo que ocupa en tu corazón un espacio que sabes, en lo más profundo, que le pertenece a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste silencio verdadero? Esas preguntas no son para hacerte sentir culpable, son para despertarte. Porque Carlo no me habló de todo esto para que yo llorara en un rincón sintiéndome perdida. Me habló de esto porque sabía que la persona que ve el peligro con claridad ya tiene la mitad del camino ganado. Pero escucha bien lo que viene ahora, porque hasta aquí hablé de los campos donde opera, de la estrategia general. Lo que voy a revelarte en el siguiente bloque es algo mucho más específico. Carlo me dejó algo, un aviso, no una profecía dramática, no una fecha ni un nombre. Algo más profundo que todo eso. Un conjunto de señales que él dijo que aparecerían con claridad antes del momento decisivo. Señales que tú puedes reconocer hoy, en tu entorno, en las personas que amas, quizás en ti mismo. Y cuando las escuches, algo dentro de ti va a decir: sí, ya lo estoy viendo, no te vayas. Esto es lo que más necesitas escuchar. Hay una conversación que tuve con Carlo que no he contado muchas veces, no porque la haya olvidado, todo lo contrario. La recuerdo con una precisión que me asombra, como si hubiera sucedido esta mañana. Cada palabra, cada pausa, el tono de su voz, la expresión de su rostro. La he guardado durante años porque hay cosas que son tan grandes, tan pesadas, tan llenas de verdad, que uno no sabe bien cómo sostenerlas en una conversación normal. No sabes cómo contarlas sin que suenen exageradas, sin que la gente piense que estás inventando o que el dolor de perder a un hijo te hizo construir algo que no existió. Pero ya no me importa lo que piensen, porque Carlo me lo dijo para que yo lo dijera. Estoy convencida de eso. Era poco tiempo antes de que enfermara. Carlo tenía 15 años, y aunque nosotros no lo sabíamos todavía, creo que él sí lo intuía. Había algo en su manera de hablar en esos últimos meses, una urgencia distinta, como si quisiera asegurarse de dejar todo dicho antes de que se acabara el tiempo. Esa tarde estábamos solos. Él estaba sentado en su cuarto, con la computadora apagada, lo cual ya era señal de que quería hablar en serio. Me miró y me dijo: «Mamá, quiero contarte algo que he estado pensando mucho». Me senté a su lado y Carlo empezó a hablar. Me dijo que había señales concretas, visibles,
que marcarían el tiempo en que la presencia del anticristo estaría ya completamente activa en el mundo. No como algo futuro y lejano, como algo que ya estaría sucediendo, mezclado con la vida cotidiana, tan integrado que la mayoría no lo reconocería como lo que era. Y me las fue nombrando una por una. La primera señal que Carlo mencionó fue esta: la compasión se volvería debilidad. Me dijo que en los tiempos que vienen habría una inversión silenciosa de los valores, que las virtudes que Cristo puso en el centro, la mansedumbre, la misericordia, el perdón, el servicio al otro, empezarían a ser vistas como ingenuidad, como debilidad, como algo propio de personas que no entienden cómo funciona el mundo real, y que en su lugar se exaltaría la dureza, la autosuficiencia, el poder personal. La idea de que nadie te debe nada y tú no le debes nada a nadie. ¿Lo estás viendo? No tienes que buscar lejos. Está en las redes sociales, en los discursos que se vuelven virales, en los modelos de éxito que se presentan a los jóvenes. La compasión se ha vuelto para muchos una señal de que no tienes límites, de que eres fácil de manipular. Carlo lo vio venir con años de anticipación. La segunda señal: la verdad se volvería negociable. Esto me lo explicó con una imagen que nunca olvidé. Me dijo: imagina que alguien apaga las luces en una habitación llena de gente. En la oscuridad, cada uno empieza a describir lo que hay alrededor, pero como nadie puede ver, todas las descripciones parecen igualmente válidas. Y entonces alguien dice: la única solución es que cada uno tenga su propia verdad, que no haya una luz común. Y luego me dijo: esa es la trampa, porque cuando no hay una luz común, el que tiene el control de la habitación puede mover los muebles y nadie se va a dar cuenta hasta que todos empiecen a tropezar. La relativización de la verdad no es un avance intelectual, es una estrategia. Cuando todo es opinión, cuando la verdad objetiva desaparece, cuando Cristo, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, se vuelve solo una opción entre miles de opciones igualmente válidas, el campo queda libre. ¿Puedes ver cuánto de esto ya es realidad hoy? La tercera señal, y esta fue la que más me costó escuchar: la fe se volvería privada hasta desaparecer. Carlo dijo algo que se me quedó grabado con fuego: mamá, el objetivo no es perseguir a los creyentes. Eso crea mártires y los mártires inspiran. El objetivo es hacer que la fe sea algo tan íntimo, tan personal, tan encerrado en las cuatro paredes de una conciencia individual, que deje de tener efecto en el mundo. Fe sin comunidad, fe sin testimonio, fe sin consecuencias en cómo vives, cómo hablas, cómo tratas a los demás. Una fe decorativa, un crucifijo en la pared y una vida que no tiene nada que ver con lo que ese crucifijo representa. Y lo más doloroso que Carlo dijo en esa conversación fue esto: lo más triste no es que los que odian a Dios lo ataquen. Lo más triste es que muchos de los que dicen amarlo lo van a silenciar ellos mismos, por vergüenza, por comodidad, por no complicarse. Eso me dolió entonces, me duele ahora. Porque yo me pregunté en ese momento, y me lo sigo preguntando: ¿soy yo una de esas personas? ¿He silenciado mi fe por comodidad alguna vez? La respuesta honesta es que sí. Y quizás tú también, si te detienes a pensarlo. Pero hay una cuarta señal, y esta es la más urgente. Carlo la dejó para el final de esa conversación, como si supiera que necesitaba que las anteriores me prepararan para escucharla. Me tomó las manos, me miró y me dijo: la cuarta señal es la más cercana a cada persona. Es cuando alguien que amas empieza a alejarse de Dios y tú decides no decir nada para no crear conflicto, cuando el amor a la paz se vuelve más grande que el amor a la verdad. Y luego dijo algo que me partió el corazón y al mismo tiempo me lo llenó de una claridad que nunca había sentido antes. Mamá, el silencio de los que saben es el arma más poderosa que tiene el enemigo. Hay alguien en tu vida que está perdido
y tú lo estás viendo sin decir nada. Un hijo, un hermano, un amigo, una pareja. ¿Cuántas veces has pensado en hablarle y te has callado para no incomodar, para no parecer fanático, para no complicar la relación? Eso que sientes cuando piensas en esa persona ahora mismo, esa tensión en el pecho, ese peso que no termina de irse, no es casualidad que lo estés sintiendo en este momento. Carlo decía que Dios habla a través de la incomodidad que no podemos ignorar. Y ahora necesito que te prepares para lo que viene, porque hasta aquí he hablado de señales, de campos, de estrategias. Pero lo que Carlo me reveló después de esa conversación, lo que surgió en los días siguientes, mientras procesaba todo lo que me había dicho, es algo que te va a detener en seco. Es el corazón de todo, la razón por la que este mensaje existe, la razón por la que tú y yo estamos aquí juntos en este momento. No te muevas. Lo que viene ahora es lo más importante que vas a escuchar. Necesito que hagas algo antes de que continúe. Pon una mano sobre tu pecho, ahí mismo, donde sientes los latidos. No te lo pido como un gesto simbólico vacío. Te lo pido porque lo que voy a decirte ahora necesita que estés presente de verdad. No solo con los ojos y los oídos, con todo lo que eres. ¿Lo hiciste? Bien. 3 días después de aquella conversación con Carlo, algo cambió en él. No de forma dramática. No hubo ninguna señal externa que me alertara. Simplemente, una mañana bajó a desayunar y estaba diferente. Había algo en su mirada que yo no había visto antes. Una especie de peso sereno. Como si hubiera cargado algo durante la noche y hubiera decidido, en algún momento antes del amanecer, que podía con ello. Me senté frente a él y le pregunté cómo estaba. Me dijo: «Bien, mamá. Estuve pensando mucho». Le pregunté en qué. Y Carlo dejó la taza sobre la mesa, me miró y me dijo algo que cambió para siempre la forma en que yo entiendo la fe, la historia y el tiempo en que vivimos. Me dijo: «El anticristo no tiene miedo de las personas religiosas. Tiene miedo de las personas santas». Detente ahí, porque esa distinción es todo. Religioso y santo no son la misma cosa. Y Carlo lo sabía con una claridad que a mí me tomó años alcanzar. Una persona religiosa cumple ritos, va a misa, reza el rosario, conoce las oraciones de memoria, sabe los mandamientos, puede citar versículos. Todo eso es bueno, no lo estoy despreciando. Pero puede hacerse desde la costumbre, desde el miedo, desde la tradición familiar, sin que el corazón esté realmente transformado. Una persona santa es otra cosa completamente distinta. Una persona santa es alguien cuya vida entera ha sido tocada por Dios desde adentro. Alguien que no solo sabe las oraciones, sino que ora de verdad. Alguien que no solo conoce los mandamientos, sino que ama con la misma clase de amor que los mandamientos describen. Alguien cuya presencia, sin decir una sola palabra, hace que los demás sientan que hay algo diferente en él, algo que no se explica con categorías humanas. Carlo era así, y él sabía, con esa certeza que lo caracterizaba, que ese tipo de persona es lo único que el enemigo genuinamente teme. Me lo explicó así: las personas religiosas se pueden imitar, se puede crear una religiosidad falsa que se vea exactamente igual por afuera, incluso más impresionante, con más rituales, más pompa, más emoción superficial. Pero la santidad no se puede imitar, porque la santidad viene de adentro hacia afuera, y lo que viene de Dios tiene una marca que no puede falsificarse. Y luego dijo algo que me hizo quedarme completamente en silencio. Por eso el plan no es crear una religión falsa que compita con la verdadera. El plan es vaciar la verdadera desde adentro, llenarla de personas religiosas que ya no son santas, que cumplan los ritos pero hayan perdido el fuego, que mantengan la forma pero hayan vaciado el contenido. Una iglesia llena de personas religiosas sin santidad ya no asusta a nadie. ¿Puedes sentir el peso de eso? Porque yo lo sentí ese día como un golpe en el centro del pecho.
no porque Carlo estuviera bien hablando de algo abstracto y lejano, sino porque mientras hablaba, yo estaba mirándome a mí misma. Estaba pasando revista a mi propia vida, a mis propias oraciones, a mi propia fe. ¿Era yo una persona religiosa o una persona santa? ¿Estaba cumpliendo formas o estaba siendo transformada? ¿Mi fe era un fuego o era una rutina? Esas preguntas no me las hizo Carlo directamente, pero su presencia, sus palabras, la forma en que hablaba de estas cosas, las generaban solas, como si el simple hecho de estar cerca de él encendiera algo que normalmente dormía. Y ahora te hago esa misma pregunta a ti, no con juicio, no para hacerte sentir que estás fallando, sino con el mismo amor con que Carlo me la generó a mí sin saberlo. ¿Tu fe tiene fuego? Cuando oras, ¿hay algo real que pasa en tu interior o simplemente recitas palabras que aprendiste de memoria? Cuando piensas en Dios, ¿lo piensas como alguien presente, vivo, activo en tu historia o como una idea lejana y abstracta a la que acudes en los momentos de crisis? ¿Hay algo en tu vida, algún área, alguna relación, algún hábito, algún pensamiento recurrente que sabes que no puede coexistir con la santidad y que sin embargo has decidido no tocar? Eso que acabas de pensar, eso que apareció en tu mente cuando leíste esa última pregunta, no lo ignores. Carlo me decía que la voz de la conciencia es la forma más constante en que Dios nos habla y que cada vez que la ignoramos se va volviendo un poco más difícil de escuchar. Hay algo más que Carlo me dijo ese día, algo que guarda directa relación con el tiempo que vivimos ahora mismo. Me dijo que la batalla final no se libraría en las calles, ni en los parlamentos, ni en los medios de comunicación. Se libraría en los corazones. Mamá, cada persona que elige la santidad en este tiempo, cada persona que decide de verdad, no de palabra, sino de vida, seguir a Cristo, es una batalla ganada, una batalla real, con consecuencias reales en el mundo espiritual. Y cada persona que lo abandona, que se deja vaciar, que cede sin darse cuenta porque nunca nadie le dijo la verdad con amor, es una batalla perdida. Y me miró con esos ojos suyos y me preguntó algo que yo te traslado ahora directamente, porque siento que Carlo me está pidiendo que lo haga. ¿De qué lado vas a estar tú? Si este mensaje está llegando a tu alma, si algo de lo que escuchaste hoy te movió por dentro, no lo guardes solo para ti. Hay alguien en tu vida, lo sabes, alguien que necesita escuchar esto hoy, no mañana, hoy. Envíale este video ahora mismo, sin explicaciones largas, solo envíalo, porque Carlo decía que el silencio de los que saben es el arma más poderosa del enemigo. Y tú ya no tienes excusa para el silencio, pero no hemos terminado. Porque todavía me falta contarte la parte más personal de todo esto, la que tiene que ver con lo que Carlo me pidió a mí, su madre, antes de morir, y con lo que yo entendí, en el momento más oscuro de mi vida, que era lo único que podía salvarme, y que puede salvarte a ti también. Quédate, falta poco. Y lo que viene es quizás lo más importante de todo lo que dijimos hoy. La noche antes de que Carlo entrara al hospital por última vez, me tomó la mano. No habló mucho. No era necesario. Había algo entre nosotros en ese momento que estaba más allá de las palabras. Esa clase de silencio que solo existe entre una madre y un hijo cuando ambos saben que algo está por cambiar para siempre. Pero sí me dijo una cosa, una sola cosa, y la dijo despacio, con una claridad que no tenía nada de dramático, sino todo de verdadero. Me dijo: mamá, no tengas miedo. El miedo es la única arma que el enemigo tiene contra los que ya eligieron. Los que ya eligieron. Esa frase me acompañó en los días más oscuros que vinieron después. En las noches en que su cuarto vacío me pesaba más que todo. En los momentos en que la fe se sentía como un esfuerzo imposible y la duda llegaba silenciosa y fría. Los que ya eligieron. Porque hay una diferencia enorme entre creer en Dios y haberlo elegido.
entre saber que existe y decidir, con toda la conciencia y toda la voluntad, que Él es el centro de tu vida, no uno de los centros, el centro. Esa elección es lo que el enemigo no puede tocar. Entonces, ¿qué puedes hacer tú hoy con todo lo que escuchaste? Carlo no me dejó una lista de instrucciones complicadas. No me habló de grandes gestos o sacrificios extraordinarios. Me habló de algo mucho más simple y mucho más profundo al mismo tiempo. Me habló de la presencia, estar presente con Dios todos los días, no 1 hora los domingos, todos los días, aunque sean 5 minutos, aunque sea en silencio, sin saber qué decir, simplemente ahí, disponible, con el corazón abierto. Carlo decía que el alma que busca a Dios cada día, aunque sea torpemente, aunque sea con dudas, es un alma que el enemigo no puede poseer completamente, porque hay una puerta que permanece abierta, y donde hay una puerta abierta a Dios, la oscuridad no puede instalarse del todo. La segunda cosa que Carlo me dijo que era urgente, y esto es para ti hoy: recupera el silencio. No como disciplina estoica, no como técnica de bienestar, sino como un acto espiritual deliberado. Como decirle a Dios: aquí estoy, sin distracciones, sin ruido, sin pantallas. Aquí está mi atención, que es lo más valioso que tengo, y te la doy a ti. Empieza con 10 minutos, mañana mismo. No busques sentir algo extraordinario. No esperes visiones ni emociones intensas. Solo estate ahí, porque Carlo me enseñó que Dios no siempre habla con truenos. La mayoría de las veces habla en el susurro que solo escuchas cuando todo lo demás está en silencio. Y la tercera cosa, la que más me costó a mí personalmente, es esta: no tengas miedo de tu fe, no la escondas, no la negocies, no la suavices para que le resulte cómoda a quien no quiere escucharla. Vívela con sencillez, con amor, sin agresividad, pero sin vergüenza. Porque Carlo me dijo algo que hoy entiendo mejor que nunca. El testimonio de una vida cambiada por Dios es el argumento que nadie puede refutar. No necesitas debates, no necesitas ganar discusiones, solo necesitas vivir de una forma que haga que las personas a tu alrededor se pregunten qué tienes tú que ellos no tienen. Esa pregunta es la semilla. Y esa semilla, en el tiempo que vivimos, vale más de lo que imaginas. Ya casi llegamos al final. Pero antes de cerrar, necesito decirte algo directamente, de madre a persona que me está escuchando. Algo que Carlo me enseñó sin palabras, con su vida entera, y que quiero que te lleves contigo cuando este video termine. Cuando Carlo murió, hubo un momento, no sé si fueron horas o días, porque el tiempo deja de tener sentido en el dolor, en que me senté sola en su cuarto y me pregunté para qué había servido todo. ¿Para qué su vida tan corta? ¿Para qué su fe tan profunda? ¿Para qué todas esas horas frente al Santísimo, todas esas conversaciones, toda esa luz que él irradiaba, si al final se fue a los 15 años, dejando un silencio que yo no sabía cómo llenar? Me pregunté si Dios me había abandonado. Y no voy a mentirte diciéndote que en ese momento llegó una respuesta clara y luminosa que lo explicaba todo. No fue así. La fe real no funciona así. La fe real es a veces oscura, a veces silenciosa, a veces un simple acto de voluntad sin ningún sentimiento que lo respalde. Pero en medio de esa oscuridad, recordé algo que Carlo me había dicho meses antes. Me había dicho: mamá, cuando no entiendas nada, cuando todo parezca sin sentido, quédate cerca de él. No porque vayas a entender de repente, sino porque el sentido existe aunque no lo veas. Y un día, cuando puedas ver más lejos, vas a entender que nunca hubo un solo momento en que él no estuviera ahí. Me aferré a esa frase como a una cuerda en medio del agua. Y con el tiempo, no de golpe sino despacio, como amanece, fui entendiendo. Carlo no vino a este mundo a vivir muchos años. Vino a vivir con una intensidad que la mayoría no alcanza en toda una vida larga.
Vino a demostrar que la santidad no es cosa de viejos ni de tiempos pasados, que es posible aquí, ahora, en medio de una ciudad moderna, con un teléfono en el bolsillo y videojuegos en el cuarto. Vino a decirle a su generación y a todas las que vienen después que hay una alternativa al vacío, que hay una respuesta al sinsentido, que hay un camino que no termina en la nada. Y vino a decirme a mí, su madre, que mi misión no terminó cuando él se fue, que en cierta forma apenas comenzó. Por eso estoy aquí hoy, no porque sea una experta en teología, no porque tenga todas las respuestas, sino porque soy la madre de un chico que vio cosas que la mayoría no ve, que entendió cosas que la mayoría no entiende, y que antes de irse se aseguró de dejarlas dichas. Y yo le prometí, no con palabras, sino con el corazón, que no las dejaría morir con él. Entonces, antes de que cierres este video, necesito decirte algo. No como una presentadora, no como una figura pública, como una madre, como la madre que soy, hablándole directamente al alma que tú eres. Escúchame. No importa en qué punto estás hoy, no importa cuánto tiempo llevas alejado de Dios, si es que te alejaste. No importa cuántas veces intentaste y fallaste. No importa si tu fe está encendida o si está reducida a una chispa tan pequeña que casi no la ves. Esa chispa es suficiente. Dios no necesita que llegues a Él perfecto, nunca lo pidió. Lo que pide es que llegues, con lo que tienes, con lo que eres, con tus dudas, con tus heridas, con tus preguntas sin respuesta y con todo el peso que llevas. Llega. Carlo me enseñó que el camino de la santidad no comienza cuando te sientes listo. Comienza cuando decides dar el primer paso, aunque no te sientas listo en absoluto. Y ese primer paso puede ser hoy. Puede ser en los próximos minutos, cuando este video termine. Un momento de silencio. Una oración torpe y sincera. Una decisión pequeña, pero real de poner a Dios en el centro otra vez. Eso es suficiente para comenzar. Y si este video tocó algo en ti, si algo de lo que escuchaste hoy removió una parte de tu interior que llevaba tiempo dormida, no lo dejes pasar como si fuera solo un video más, porque no lo es. Compártelo, envíaselo a alguien que lo necesita, a ese hijo que se está perdiendo, a ese amigo que está buscando sin saber qué está buscando, a esa persona que conoces que tiene el corazón abierto pero nadie le ha hablado con verdad y con amor al mismo tiempo. Sé el instrumento, sé la voz que llega en el momento justo. Carlo decía que Dios usa personas para hablarle a otras personas, que ningún encuentro es accidental, que cada vez que alguien recibe una verdad que lo transforma, hay alguien detrás que tomó la decisión de transmitirla. Tú puedes ser ese alguien para otra alma hoy. Y si quieres seguir en este camino, si quieres seguir escuchando, reflexionando, creciendo en la fe con la misma profundidad con que lo hicimos hoy, quédate en este canal. No como un seguidor pasivo, sino como alguien que viene a buscar algo real, porque eso es lo que intentamos ofrecer aquí. No entretenimiento espiritual superficial, no frases bonitas para compartir en redes, verdad. La clase de verdad que incomoda un poco antes de liberar mucho, la clase de verdad que Carlo amaba. Voy a terminar con algo que mi hijo me dijo una vez, en uno de esos momentos cotidianos que uno no sabe que va a recordar para siempre hasta que ya pasaron. Estábamos caminando juntos y Carlo miró el cielo y sin que yo le hubiera preguntado nada me dijo: «Mamá, la vida es tan corta y el alma es tan grande, no tiene sentido gastar una en cosas que no caben en la otra. La vida es tan corta y el alma es tan grande. Llévate esa frase. Ponla en algún lugar donde la veas cuando el mundo te arrastre hacia lo que no importa. Cuando el ruido sea demasiado y el silencio parezca imposible. Cuando sientas que estás viviendo para afuera y olvidando lo que llevas adentro. Recuérdala. Y recuerda que hay una madre que no conoces, que tuvo el privilegio de criarle al mundo un alma extraordinaria y que hoy te dice con todo el amor que tiene: no estás solo. Nunca lo estuviste. Y todavía estás a tiempo. Que Dios te bendiga y que Carlo, desde donde está,
siga siendo esa luz que nos recuerda a todos que la santidad es posible. Siempre lo fue. Hasta la próxima.